Preámbulo. El pueblo de Andorra, con plena libertad e independencia, y en ejercicio de su propia soberanía. Conscientes de la necesidad de adecuar la estructura institucional de Andorra a las nuevas circunstancias que conlleva la evolución del entorno geográfico, histórico y sociocultural en el que se sitúa, así como de la necesidad de regular las relaciones que establecen las instituciones. De regreso a los pareadjes. Tendrá dentro de este nuevo marco legal. Resuelto de la necesidad de estar dotado de todos los mecanismos conducentes a la seguridad jurídica en el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, que, aunque siempre presentes y respetados en la naturaleza de la sociedad andorrana, no han recibido la protección de ningún tipo de protección general. Leyes. Deseoso de hacer todos los esfuerzos posibles para promover valores como la libertad, la justicia, la democracia y el progreso social, y para mantener y fortalecer las relaciones armoniosas de Andorra con el resto del mundo, y especialmente con los países vecinos, sobre la base del respeto mutuo, convivencia y paz. Deseando aportar su colaboración y esfuerzo a todas las causas comunes de la humanidad, y especialmente a las de preservar la integridad de la tierra y garantizar un medio ambiente propicio para la vida de las generaciones venideras. Deseando que el lema Bartus, Riunita, Fortior, que ha presidido el viaje pacífico de Andorra a lo largo de sus más de 700 años de historia, siga siendo un principio plenamente válido y pueda guiar siempre la conducta de los andorranos. Aprobar la presente Constitución, en ejercicio de su soberanía. Título I. Soberanía de Andorra. Artículo 1. Andorra es un Estado democrático y socialmente independiente que se rige por el Estado de Derecho. Su nombre oficial es Principat de Andorra. La Constitución proclama que la actuación del Estado andorrano se inspira en los principios de respeto y promoción de la libertad, igualdad, justicia, tolerancia, defensa de los derechos humanos y dignidad de la persona. La soberanía recae en el pueblo andorrano, que la ejerce a través de los diferentes medios de participación y a través de las instituciones establecidas en esta Constitución. El sistema político de Andorra es un coprincipato parlamentario. Andorra está compuesta por las parroquias de Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria y Escaldes-Engordany. Artículo 2. El catalán es la lengua oficial del Estado. El himno nacional, la bandera del Estado y el escudo de Andorra son los tradicionales. Andorra la Vella es la capital del Estado. Artículo 3. La presente Constitución, que es la regla suprema del ordenamiento jurídico, vincula a todas las instituciones públicas así como a los particulares. La Constitución reconoce los principios de igualdad, jerarquía, publicidad de las normas judiciales, y retroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales o desfavorables en su vigencia o sanción, seguridad jurídica, rendición de cuentas de las instituciones públicas y prohibición de cualquier tipo de arbitrariedad. Los principios universalmente reconocidos del derecho público internacional se incorporan al ordenamiento jurídico de Andorra. Los tratados y convenios internacionales entran en vigor en el ordenamiento jurídico desde el momento de su publicación en el Butlletí Oficial del Principat de Andorra y no pueden ser modificados ni derogados por ley. Título 2. Derechos y libertades. Capítulo 1. Principios generales. Artículo 4. La Constitución reconoce la dignidad humana como inalienable y, por tanto, garantiza los derechos inviolables e imprescriptibles de la persona, que constituyen la base del orden político, la paz social y la justicia. Artículo 5. La Declaración Universal de Derechos Humanos es vinculante en Andorra. Artículo 6. Todas las personas son iguales ante la ley. Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, origen, religión, opiniones o cualquier otra condición personal o social. Las autoridades públicas crearán las condiciones para que la igualdad y la libertad de las personas sean reales y efectivas. Capítulo 2. Nacionalidad andorrana. Artículo 7. La condición de nacional andorrano, así como sus efectos legales, se adquiere, conserva y pierde de acuerdo con la normativa de una ley cualificada. La adquisición o conservación de una nacionalidad distinta de la andorrana conllevará la pérdida de esta última, en los términos y plazos que establezca la ley. Capítulo 3. Los derechos fundamentales de la persona y las libertades públicas. Artículo 8. La Constitución reconoce el derecho a la vida y lo protege plenamente en sus diferentes etapas. Todas las personas tienen derecho a la integridad física y moral. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La pena de muerte está prohibida. Artículo 9.1. Todas las personas tienen derecho a la libertad y la seguridad y solo podrán ser privadas de ellas por los motivos y de conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes. La detención ejecutiva no excederá el tiempo necesario para realizar las averiguaciones en relación con el esclarecimiento del caso, y en todos los casos el detenido deberá comparecer ante el juez en el plazo de 48 horas.
La ley establecerá un procedimiento para que el detenido pueda solicitar al tribunal que se pronuncie sobre la legalidad de la detención. Asimismo, la ley establecerá el procedimiento para restaurar los derechos fundamentales menoscabados de toda persona detenida. Nadie será responsable penal o administrativamente por actos u omisiones lícitos en el momento de su comisión. Artículo 10. Todas las personas tendrán derecho a la jurisdicción y la decisión fundada en la ley, y a un debido juicio ante un tribunal imparcial establecido por la ley. Toda persona tendrá derecho a la asistencia letrada y técnica de un abogado competente, a un juicio en un plazo razonable, a la presunción de inocencia, a ser informada de los cargos que se le imputan, a no declararse culpable, a no declarar contra sí misma. Y apelar en causas penales. Para garantizar el principio de igualdad, la ley regulará los casos en que la justicia será gratuita. Artículo 11. La Constitución garantiza la libertad de ideas, religión y culto, y nadie está obligado a declarar o revelar su ideología, religión o creencias. La libertad de manifestar la propia religión o creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias en interés de la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o para la protección de los derechos y libertades fundamentales de los demás. La Constitución garantiza a la Iglesia Católica Romana el ejercicio libre y público de sus actividades y la preservación de las relaciones de especial cooperación con el Estado de acuerdo con la tradición andorrana. La Constitución reconoce la plena capacidad jurídica de los órganos de la Iglesia Católica Romana que tienen personalidad jurídica de acuerdo con sus propias reglas. Artículo 12. Se garantizan las libertades de expresión, comunicación e información. La ley regulará el derecho de réplica, el derecho de rectificación y el secreto profesional. Queda prohibida la censura preliminar o cualquier otro medio de control ideológico por parte de los poderes públicos. Artículo 13. El estado civil de las personas y las formas de matrimonio se regularán por ley. Se reconocerán los efectos civiles del matrimonio en derecho canónico. Los poderes públicos promoverán una política de protección de la familia, que es el fundamento básico de la sociedad. Ambos cónyuges tienen los mismos derechos y deberes. Todos los niños son iguales ante la ley, independientemente de su ascendencia. Artículo 14. Se garantizará el derecho a la intimidad, el honor y la reputación. Todos estarán protegidos por la ley contra injerencias ilegales en su vida familiar y privada. Artículo 15. Se garantizará la inviolabilidad de la vivienda. Nadie entrará en una vivienda u otro local contra la voluntad del propietario o sin orden judicial, salvo en caso de delito flagrante. La privacidad de la comunicación también estará garantizada, excepto por orden judicial motivada. Artículo 16. Se respetará el derecho a reunirse y reunirse para cualquier propósito lícito. El ejercicio del derecho de reunión requiere que las autoridades sean notificadas con anticipación y no impedirá la libre circulación de mercancías y personas. Artículo 17. Se reconocerá el derecho a asociarse con un fin lícito. Una ley establecerá un registro de las asociaciones que puedan constituirse. Artículo 18. Se reconoce el derecho a formar y mantener asociaciones empresariales, profesionales y sindicales. Sin perjuicio de sus vínculos con instituciones internacionales, estos organismos operarán dentro de los límites de Andorra, tendrán autonomía propia sin dependencia orgánica de organismos ajenos y funcionarán democráticamente. Artículo 19. Los trabajadores y los empleadores tienen derecho a defender sus propios intereses económicos y sociales. Una ley regulará las condiciones para el ejercicio de este derecho a fin de garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales para la comunidad. Artículo 20. Todas las personas tienen derecho a la educación, la cual deberá estar orientada a la dignidad y pleno desarrollo de la personalidad humana, fortaleciendo así el respeto a la libertad y los derechos fundamentales. Se reconocerá la libertad de enseñanza y de establecer centros de enseñanza. Los padres tienen derecho a decidir el tipo de educación de sus hijos. También tienen derecho a recibir instrucción moral o religiosa para sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones. Artículo 21.1. Toda persona tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional y a entrar y salir del país de conformidad con las leyes. Los ciudadanos andorranos y los extranjeros residentes legales tienen derecho a elegir libremente su residencia en Andorra. Artículo 22. La no renovación del permiso de residencia o la expulsión de un residente legal solo se decidirá en las causas y términos que determine la ley, previa decisión judicial inapelable, si el interesado ejerce su derecho de jurisdicción. Artículo 23. Toda persona que tenga un interés directo tiene derecho a presentar una petición a las autoridades públicas en la forma y con los efectos previstos por la ley. Capítulo 4. Derechos políticos de los andorranos. Artículo 24. Todos los andorranos mayores de edad, en pleno ejercicio de sus derechos, gozan del derecho de sufragio. Artículo 25. Todos los ciudadanos andorranos tienen derecho a acceder a los servicios y cargos públicos en las mismas condiciones y de acuerdo con los requisitos que determine la ley. El ejercicio de los cargos institucionales está reservado a los andorranos,
con las excepciones que puedan estar previstas en esta Constitución o en los tratados internacionales. Artículo 26. Los andorranos tienen derecho a crear partidos políticos libremente. Su funcionamiento y organización deben ser democráticos y sus actividades lícitas. La suspensión de sus actividades y su disolución es responsabilidad de los órganos judiciales. Capítulo V. Derechos y principios económicos, sociales y culturales. Artículo 27. La propiedad privada y los derechos de herencia se reconocen sin más límites que los derivados de la función social de la propiedad. Nadie podrá ser privado de sus bienes o derechos, salvo consideración justificada del interés público, con justa indemnización por ley o de conformidad con ella. Artículo 28. El derecho de empresa se reconocerá en el marco de la economía de mercado y de conformidad con la ley. Artículo 29. Todas las personas tienen derecho al trabajo, a su promoción laboral y a unos ingresos justos que les garanticen una vida digna de ser humana para ellos y sus familias, así como a la limitación razonable de la jornada laboral, descanso semanal y retribución. Vacaciones. Artículo 30. Se respetará el derecho a la protección de la salud y a recibir servicios para atender las necesidades personales. Con ese propósito el Estado garantizará un sistema de seguridad social. Artículo 31. Corresponde al Estado la tarea de velar por el uso racional del suelo y de todos los recursos naturales, a fin de garantizar una calidad de vida adecuada para todos y, por el bien de las generaciones venideras, restaurar y mantener un nivel ecológico razonable. Equilibrio en la atmósfera, el agua y la tierra, así como para proteger la flora y fauna autóctona. Artículo 32. El Estado podrá intervenir en el ordenamiento del sistema económico, comercial, laboral y financiero para posibilitar, en el marco de un sistema de economía de mercado, el desarrollo equilibrado de la sociedad y el bienestar general. Artículo 33. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para la implementación del derecho de toda persona a disfrutar de una vivienda digna. Artículo 34. El Estado garantizará la conservación, promoción y difusión del patrimonio histórico, cultural y artístico de Andorra. Artículo 35. Los derechos de los consumidores y usuarios estarán garantizados por la ley y protegidos por las autoridades públicas. Artículo 36. El Estado podrá crear medios de comunicación social. De acuerdo con los principios de participación y pluralismo, una ley regulará su organización y control por parte del Consell General. Capítulo 6. Deberes de los nacionales andorranos y de los extranjeros. Artículo 37. Todas las personas naturales y jurídicas contribuirán al gasto público en función de su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, conforme a una ley y fundado en los principios de generalidad y distribución equitativa de las cargas tributarias. Artículo 38. El Estado podrá crear por ley modalidades de servicio comunitario para realizar tareas de interés general. Capítulo 7. Garantías de derechos y libertades. Artículo 39. Los derechos y libertades reconocidos en los capítulos 3 y 4 de este título vinculan inmediatamente a todos los poderes públicos como ley directamente exigible. Su contenido no puede estar limitado por la ley y está protegido por los tribunales. Los extranjeros que residan legalmente en Andorra pueden ejercer libremente los derechos y libertades del capítulo 2 de este título. Los derechos del capítulo 5 constituyen la base de la legislación y la actuación de los poderes públicos, pero solo pueden invocarse en las condiciones que determinen las leyes. Artículo 40. El ejercicio de los derechos reconocidos en este título solo podrá ser regulado por ley. Los derechos de los capítulos 3 y 4 se regularán mediante leyes cualificades. Artículo 41. Los derechos y libertades reconocidos en los capítulos 111 y 4 son amparados por los tribunales ordinarios mediante procedimientos urgentes y previos regulados por la ley, que en todo caso se tramitarán en dos instancias. Una ley creará un procedimiento de apelación excepcional ante el Tribunal Constitucional contra los actos de los poderes públicos que puedan vulnerar los contenidos esenciales de los derechos mencionados en el párrafo anterior, con excepción del caso previsto en el artículo 2 grados. Artículo 42. Una ley cualificada regulará los estados de alarma y emergencia. Los primeros podrán ser declarados por el Govern en caso de catástrofes naturales, por un plazo de 15 días, notificando al Consell General. Este último también será declarado por el Govern por un término de 30 días en el caso de interrupción del normal funcionamiento de la vida democrática y para ello será necesaria la autorización previa del Consell General. Cualquier ampliación de estos estados requiere la necesaria aprobación del Consell General. En estado de alarma, el ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 21 y 27 puede verse limitado. En el estado de emergencia, los derechos cubiertos por los artículos 9.2, 12, 15, 16, 19 y 21 pueden suspenderse. La aplicación de esta suspensión a los derechos amparados en los artículos 9.2 y 15 deberá regir bajo el control del Poder Judicial sin perjuicio del procedimiento de protección establecido en el artículo 9. Almohadilla. Título 3.
Los coprinceps. Artículo 43. De acuerdo con la tradición institucional de Andorra, los coprinceps son, conjunta e indivisiblemente, el cap de l'Estat, y asumen su máxima representación. Los coprinceps, institución que se remonta a los pareatges y su evolución histórica, son, por derecho personal y exclusivo, el obispo de Urgel y el presidente de la República Francesa. Sus poderes son iguales y se derivan de la presente Constitución. Cada uno de ellos jura o afirma ejercer sus funciones de acuerdo con la presente Constitución. Artículo 44. Los coprinceps son el símbolo y garantía de la permanencia y continuidad de Andorra, así como de su independencia y el mantenimiento del espíritu de paridad en la tradicional relación equilibrada con los estados vecinos. Proclaman el consentimiento del Estado andorrano para cumplir con sus obligaciones internacionales de acuerdo con la Constitución. Los coprinceps arbitran y moderan el funcionamiento de los poderes públicos y de las instituciones, y son informados periódicamente de los asuntos del Estado por iniciativa propia, o del síndic general o del cap de gabern. Salvo los casos previstos en esta Constitución, los coprinceps son inmunes a juicio. Los actos de los coprinceps están a cargo de quienes los refrendan. Artículo 45. Los coprinceps, con refrendo del cap de gabern, o en su caso, del síndic general, como responsables políticos. Convocar elecciones generales de acuerdo con la Constitución. Convocar a referéndum de conformidad con los artículos 76 y 106 de la Constitución. Nombrar el cap de gabern siguiendo el procedimiento previsto en la Constitución. Firmar el decreto de disolución del Consell General siguiendo el procedimiento del artículo 71 de la Constitución. Acreditar a los representantes diplomáticos de Andorra ante estados extranjeros. Los enviados extranjeros presentan credenciales a cada uno de los dos. Nombrar a los titulares de los cargos de las demás instituciones del Estado de acuerdo con la Constitución y las leyes. Sancionar y dictar las leyes de conformidad con el artículo 63 de esta Constitución. Expresar el consentimiento del Estado para honrar sus tratados internacionales en los términos del capítulo 3 del título 4 de la Constitución. Desempeñar las demás funciones que específicamente les confiera la Constitución. Las disposiciones previstas en las letras, almohadilla y almohadilla de este artículo deberán ser comunicadas simultáneamente a cada copríncep, quien las sancionará y dictará o manifestará el consentimiento del Estado, según corresponda, y los coprinceps dispondrán su publicación dentro del periodo comprendido entre el 8º y el 15º día a partir de entonces. En ese periodo los coprinceps, individual o conjuntamente, podrán enviar un mensaje motivado al Tribunal Constitucional, para que esta institución pueda pronunciarse sobre su constitucionalidad. Si la resolución es positiva, el acto podrá ser sancionado con la firma de al menos uno de los coprinceps. Cuando concurran circunstancias que impidan a alguno de los coprinceps formalizar los actos enumerados en el apartado 1 de este artículo en los plazos previstos constitucionalmente, su representante lo hará saber al síndic general, o en su caso, al cap de gabern. En tal caso, los actos, normas o decisiones de que se trate surtirán efecto una vez transcurridos los días antes mencionados con la firma del otro copríncep y la refrendo del cap de gabern o, en su caso, del síndic general. Artículo 46. Los coprinceps podrán realizar los siguientes actos de su libre albedrío. El ejercicio combinado de la prerrogativa de la gracia. La creación y estructuración de los servicios que se consideren necesarios para el desempeño de sus funciones institucionales, la designación de los titulares de estos servicios y su acreditación a todos los efectos. El nombramiento de los miembros del Consell Superior de la Justicia, de conformidad con el artículo 89.2 de la Constitución. El nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, de conformidad con el artículo 96.1 de la Constitución. La exigencia de una sentencia preliminar de inconstitucionalidad de las leyes. La exigencia de un juicio sobre la inconstitucionalidad de los tratados internacionales, previo a su ratificación. La interposición de controversias ante el Tribunal Constitucional en relación con sus funciones constitucionales, en los términos de los artículos 98 y 103 de la Constitución. El otorgamiento del acuerdo para la adopción del texto de un tratado internacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, antes de su aprobación parlamentaria. Los actos derivados de los artículos 45 y 46 son ejercidos por el coprinceps personalmente, salvo las facultades previstas en las letras E, F, G, y, almohadilla de este artículo, que podrán ser realizadas por delegación. Artículo 47. El presupuesto general del Principado asignará una cantidad igual a cada copríncep, para el funcionamiento de sus servicios, cuyo monto podrá disponer libremente. Artículo 48. Cada copríncep nombra un representante personal en Andorra. Artículo 49. En caso de vacante de uno de los coprinceps, la presente Constitución reconoce la vigencia de los mecanismos de sustitución previstos en sus respectivos ordenamientos jurídicos,
para no interrumpir el normal funcionamiento de las instituciones andorranas. Título 4. El Consulte General. Artículo 50. El Consell General, que expresa la representación mixta y repartida de la población nacional y de las 7 parroquias, representa al pueblo andorrano, ejerce el poder legislativo, aprueba el presupuesto del Estado e impulsa y controla la acción política del Govern. Capítulo 1. Organización del Consell General. Artículo 51. Los consellers son elegidos por sufragio universal, libre, igual y directo por un periodo de 4 años. Su mandato cesará a los 4 años de su elección o el día en que se disuelva el Consell General. Las elecciones se celebrarán entre el 30º y el 40º día siguientes a la disolución del Consell General. Todos los ciudadanos andorranos que disfruten plenamente de sus derechos políticos tienen derecho a voto y a ser elegibles. Una ley cualificada regulará el sistema electoral y contemplará las causas de inelegibilidad o incompatibilidad de los consellers. Artículo 52. El Consell General está formado por un mínimo de 28 y un máximo de 42 consellers generales, la mitad de los cuales serán elegidos en igual número por cada una de las 7 parroquias y la otra mitad elegida sobre la base de un nacional. Circunscripción única. Artículo 53. Los miembros del Consell General tienen la misma representatividad, son iguales en derechos y deberes y no están sujetos a ninguna forma de mandato imperativo. Su voto es personal e indelegable. Los consellers no podrán ser llamados a rendir cuentas de los votos emitidos ni de las manifestaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Durante su mandato los consellers no podrán ser arrestados ni detenidos, salvo en los casos de flagrante delito. Pero para ese caso, su detención y procesamiento serán decididos por el Pleno del Tribunal de Corts y el juicio será celebrado por el Tribunal Superior. Artículo 54. El Consell General redacta y modifica su propio reglamento, con mayoría de votos de la Cámara, fija su presupuesto y regula el estatuto del personal a su servicio. Artículo 55. La sindicatura es el órgano rector del Consell General. El Consell General se reúne en su sesión inaugural 15 días después de la proclamación de los resultados electorales. En esa misma sesión serán elegidos el síndic general, el subsíndic general y, en su caso, los demás miembros que estatutariamente puedan formar parte de la sindicatura. El síndic general y el subsíndic general no podrán ejercer su cargo por más de 2 mandatos completos consecutivos. Artículo 56. El Consell General se reúne en sesiones tradicionales ordinarias y extraordinarias, convocadas en la forma prescrita en el reglamento. Habrá 2 periodos ordinarios de sesiones a lo largo del año, según lo prescrito en el reglamento. Las sesiones del Consell General son públicas, salvo decisión en contrario por mayoría absoluta de sus miembros. El Consell General funciona como pleno o en comisiones. El reglamento interno dispondrá la formación de comisiones legislativas que representen la composición de la Cámara. El Consell General nombra una comisión permanente para salvaguardar los poderes de la Cámara mientras se encuentra disuelta o en periodo de recesión. La comisión permanente, bajo la presidencia del síndic general, se constituirá de forma que represente la composición prorrateada de la Cámara. Los consellers pueden formar grupos parlamentarios. El reglamento de procedimiento establecerá los derechos y deberes de los consellers y de los grupos parlamentarios, así como el estatuto de los consellers no adscritos a un grupo. Artículo 57. Las resoluciones del Consell General solo surtirán efecto cuando se reúna con la asistencia mínima de la mitad de los consellers. Las resoluciones entran en vigor cuando son aprobadas por mayoría simple de los consellers presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales previstas en la Constitución. La aprobación de las lleis cualificades que prescribe la Constitución requiere el voto final favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Consell General, salvo las lleis cualificades de elecciones y referendos, así como las de competencia comunal, y de transferencia a los comuns, cuya aprobación requiere el voto favorable final de la mayoría absoluta de los consellers elegidos en las circunscripciones parroquiales y la mayoría absoluta de los consellers elegidos en la circunscripción nacional. Capítulo 2. Procedimiento legislativo. Artículo 58. La iniciativa legislativa corresponde al Consell General y al Govern. 3 comunes en conjunto o una décima parte del censo electoral podrán presentar ante el Consell General proyectos de ley de particulares. Los proyectos de ley de gobierno y los proyectos de ley de los miembros privados serán examinados por el Pleno de la Cámara y por las comisiones en la forma prescrita por el reglamento. Artículo 59. El Consell General podrá delegar el ejercicio de la función legislativa en el Govern, mediante ley. Esta función no se puede subdelegar. La ley de delegación determina la materia delegada, los principios y directrices bajo los cuales se dictará el correspondiente decreto legislativo del Govern, así como la duración de su ejercicio. La autorización establecerá las formas parlamentarias de control de la legislación delegada. Artículo 60. En casos de extrema urgencia y necesidad,
el Govern podrá presentar al Consell General un texto articulado para su aprobación como ley, en votación sobre el texto íntegro, en el plazo de 48 horas. Las materias reservadas a la ley cualificada no podrán ser objeto de delegación legislativa ni del procedimiento previsto en el apartado 1 de este artículo. Artículo 61. La iniciativa del proyecto de ley de presupuestos generales corresponde exclusivamente al Govern, que debe someterlo a la aprobación parlamentaria al menos 2 meses antes de la expiración del presupuesto anterior. El proyecto de ley de presupuestos generales tendrá prioridad sobre otros asuntos y se ejecutará de acuerdo con un procedimiento específico, según lo prescrito en el reglamento. Si el proyecto de ley de presupuesto general aún no ha sido aprobado el primer día del año fiscal correspondiente, automáticamente se prorrogará el presupuesto del año anterior hasta que se apruebe el nuevo. El proyecto de ley de presupuestos generales no puede imponer impuestos. El Comité de Finanzas del Consell General realizará una revisión anual de la ejecución del presupuesto. Artículo 62. Los consellers y los grups parlamentaris tienen derecho a modificar los proyectos de ley de gobernadores y particulares. El Govern podrá solicitar al Consell General que no debata aquellas modificaciones que impliquen un aumento de gastos o una disminución de ingresos en relación con los montos previstos en la Ley de Presupuestos Generales. El Consell General, por mayoría absoluta de votos de la Cámara, podrá impugnar dicha solicitud mediante moción motivada. Artículo 63. Una vez aprobado el proyecto de ley por el Consell General, el Síndic General lo presentará a los coprínceps para que lo sancionen, promulguen y ordenen su publicación en el Butlletí Oficial del Principat de Andorra. Capítulo 3. Tratados internacionales. Artículo 64. Los tratados internacionales serán aprobados por el Consell General por mayoría absoluta de la Cámara en los siguientes casos. Tratados que vinculan al Estado a una organización internacional. Tratados relacionados con la seguridad interior y la defensa. Tratados relacionados con el territorio de Andorra. Tratados que afecten a los derechos fundamentales regulados en el título 2. Tratados que implican la creación de nuevas cargas para las finanzas públicas. Tratados que creen o modifiquen disposiciones de carácter legislativo o requieran medidas legislativas para su implementación. Tratados de representación diplomática o funciones consulares, de cooperación judicial o penitenciaria. El Govern informará al Consell General y al Coprínceps de la celebración de los demás convenios internacionales. Se requerirá el acuerdo previo de la mayoría absoluta de la Sala para la derogación de los tratados internacionales que afecten a las materias enumeradas en el epígrafe almohadilla. Artículo 65. Con el fin de promover los intereses del pueblo andorrano, el progreso y la paz internacionales, las funciones legislativas, judiciales y ejecutivas solo podrán cederse a los organismos internacionales y mediante un tratado que será aprobado por mayoría de 2/3 de los miembros del Consell General. Artículo 66. Los coprínceps participan en la negociación de los tratados que afecten las relaciones con los estados vecinos cuando se traten los asuntos enumerados en las letras, almohadilla hoy, almohadilla del artículo 64. Almohadilla. La delegación andorrana encargada de negociar los tratados mencionados en el párrafo anterior, estará compuesta por los miembros nombrados por el Govern y por un miembro designado por cada copríncep. La adopción del texto de los tratados requerirá el acuerdo de los miembros nombrados por el Govern y de los miembros nombrados por el coprinceps. Artículo 67. Los coprínceps son informados de los demás proyectos de tratados y acuerdos internacionales y, a petición del Govern, pueden asociarse a la negociación antes de su aprobación parlamentaria, si el interés nacional de Andorra así lo requiere. Capítulo 4. Relaciones del Consell General con el Govern. Artículo 68. Tras cada renovación del Consell General, su primera sesión, que se celebrará en los 8 días siguientes a la sesión inaugural, tratará de la elección del cap de Govern. Los candidatos serán propuestos por una quinta parte de los miembros del Consell General. Cada conseller solo puede respaldar una candidatura. Los candidatos presentarán su programa y luego de un debate, el Consell General elegirá al que obtenga la mayoría absoluta de votos, en la primera votación pública posterior a un debate. Si se necesitara una segunda votación, solo los 2 contendientes con los mejores resultados en la primera votación pueden mantener su candidatura. El candidato con más votos será proclamado cap de Govern. El Síndic General presentará el resultado de la votación al coprinceps para que el candidato electo sea nombrado cap de Govern, y el Síndic General refrendará el nombramiento. El mismo procedimiento se seguirá en los demás casos de vacante del cargo de cap de Govern. Artículo 69. El Govern en su conjunto responde políticamente al Consell General. Una quinta parte de los miembros de los consellers podrá firmar una moción de censura motivada por escrito contra el cap de Govern. Luego del debate celebrado dentro del tercer y quinto día de la presentación de la moción, se procederá a votación pública y oral, de acuerdo con el reglamento. La moción solo se aprobará si recibe los votos de la mayoría absoluta del Consell General.
Si se aprueba la moción de censura, el cap de govern será destituido. Inmediatamente después, el Consejo procederá según lo dispuesto en el artículo anterior. No se podrá proponer ninguna moción de censura dentro de los 6 meses siguientes a la elección más reciente del cap de govern. Los firmantes de una moción de censura no podrán proponer otra hasta transcurrido un año. Artículo 70. El cap de govern podrá presentar una moción de confianza ante el Consell General sobre su programa, sobre una declaración de política general o sobre una decisión de especial trascendencia. La confianza se considerará otorgada si recibe la mayoría simple de votos en votación pública y oral. Si el cap de govern que no alcanza esta mayoría deberá presentar su dimisión. Artículo 71. El cap de govern, previa consulta al govern y bajo su propia responsabilidad, podrá solicitar a los coprínceps la disolución del Consell General de forma anticipada. El decreto de disolución convocará a nuevas elecciones de conformidad con el artículo 51.2 de la Constitución. No se procederá a la disolución después de la presentación de una moción de censura o bajo el estado de emergencia. No se procederá a la disolución antes de transcurrido un año desde las últimas elecciones. Título V. El Gobierno. Artículo 72. El govern está formado por el cap de govern y los ministros, cuyo número está determinado por ley. Bajo la dirección de su responsable, el govern conduce la política nacional e internacional de Andorra. Dirige la administración del Estado y está investido de poderes legales. La administración pública atiende el interés general con objetividad y trabaja de acuerdo con los principios de jerarquía, eficiencia, transparencia y sometimiento pleno a la Constitución, las leyes y los principios generales del ordenamiento jurídico definidos en el título y todos sus actos y disposiciones son sujeto a control jurisdiccional. Artículo 73. El cap de govern es designado por los coprínceps, después de su elección en los términos previstos en la Constitución. Artículo 74. El cap de govern y los ministros están sujetos al mismo estatus jurisdiccional que los consellers generales. Artículo 75. El cap de govern no, en su caso, el ministro competente, refrenda los actos de los coprínceps previstos en el artículo 4 almohadilla. Artículo 76. El cap de govern, con la aprobación de la mayoría del Consell General, podrá solicitar a los coprínceps que convoquen un referéndum sobre asuntos políticos. Artículo 77. El govern cesa con la disolución de la legislatura, con la renuncia, muerte o invalidez permanente del cap de govern, con la aprobación de una moción de censura o la falta de asentimiento en una moción de confianza. En todos estos casos, el govern continuará con sus funciones hasta que se forme un nuevo govern. Artículo 78. El cap de govern no puede ocupar el cargo por más de 2 mandatos completos consecutivos. La pertenencia al govern es incompatible con la pertenencia al Consell General, o con el ejercicio de cualquier cargo público que no se derive de dicha pertenencia al govern. Título B. Estructura territorial. Artículo 79. Los comuns, como órganos de representación y administración de las parroquias, son corporaciones públicas con personalidad jurídica y con potestades reguladoras locales sometidas a ley mediante ordenaciones, reglamentos y decretos. Dentro del ámbito de su jurisdicción sujeto a la Constitución, las leyes y la tradición, los comuns funcionan bajo el principio de autogobierno, reconocido y garantizado por la Constitución. Los comuns representan los intereses de las parroquias, aprueban y ejecutan el presupuesto comunal, fijan y desarrollan sus políticas públicas dentro de los límites de su territorio y gestionan y administran todos los bienes parroquiales, ya sean de dominio comunal, público, patrimonial o privado. Sus órganos rectores se eligen democráticamente. Artículo 80. En el marco de su autonomía administrativa y financiera, los comuns tienen sus competencias delimitadas por una ley cualificada, al menos en las siguientes materias. Censo de población. Censo electoral. Participación en la gestión del procedimiento y administración electoral en los términos que establezca la ley. Consultas populares. Comercio, industria y actividades profesionales. Delimitación del territorio comunal. Propiedad propia y del dominio público comunal. Recursos naturales. Registro catastral. Planificación local. Vías públicas. Cultura, deportes y actividades sociales. Servicios públicos comunitarios. En el marco de la competencia del Estado para imponer tributos, la citada ley cualificada determina las facultades económicas y fiscales de los comuns necesarias para el ejercicio de su jurisdicción. Estas facultades se ocuparán al menos, del uso y explotación de los recursos naturales, tributos tradicionales, y de los tributos por servicios comunales, licencias administrativas, establecimiento de actividades comerciales, industriales y profesionales e inmuebles. Las materias de la competencia del Estado pueden ser delegadas en las parroquias por ley. Artículo 81. Para asegurar la capacidad económica de los comuns,
Una ley cualificada determinará la transferencia de los fondos del presupuesto general a los comuns, y garantizará que una parte de estos fondos se distribuya en cantidades iguales a cada una de las parroquias, y otra parte a repartirse proporcionalmente por motivos de población, extensión de su territorio y otros indicadores. Artículo 82. Los conflictos derivados de la interpretación o ejercicio de competencia entre los órganos generales del Estado y los comuns serán resueltos por el Tribunal Constitucional. Los actos de los comuns se ejecutarán directamente por los medios que establezca la ley. Contra tales actos podrán interponerse recursos administrativos y jurisdiccionales con el fin de controlar su conformidad con el ordenamiento jurídico. Artículo 83. Los comuns tienen iniciativa legislativa y están facultados para interponer recursos de inconstitucionalidad en los términos previstos en la Constitución. Artículo 84. Las leyes tendrán en cuenta las costumbres y usos para determinar la jurisdicción de los courts y veïnats, así como su relación con los comuns. Título 7. Justicia. Artículo 85. En nombre del pueblo andorrano, la justicia es administrada únicamente por jueces independientes, con seguridad en el cargo, y en el ejercicio de sus funciones judiciales, sujetos únicamente a la Constitución y las leyes. Todo el Poder Judicial está investido en una organización uniforme de justicia. Su estructura, funcionamiento y condición jurídica de sus miembros estarán regulados por una ley cualificada. No se establecerá ninguna jurisdicción especial. Artículo 86. Las reglas de competencia y procedimiento aplicables a la administración de justicia están reservadas a la ley. En todos los casos, las sentencias deberán estar justificadas, fundamentadas en el ordenamiento jurídico y declaradas públicamente. Los juicios penales son públicos, sin perjuicio de las limitaciones previstas por la ley. Su procedimiento es preferentemente oral. La sentencia que ponga fin a la primera instancia será dictada por un órgano judicial distinto del encargado del proceso, pudiendo siempre ser recurrible esta sentencia. La defensa jurisdiccional del interés general podrá realizarse mediante la acción popular en los casos regulados por las leyes procesales. Artículo 87. El Poder Judicial lo ejercen los batllés, el Tribunal de Batllés, el Tribunal de Corts y el Tribunal Superior de la Justicia de Andorra, así como los respectivos presidentes de dichos tribunales, de conformidad con las leyes. Artículo 88. Las sentencias, una vez firmes, tienen valor de cosa juzgada y no podrán ser modificadas ni anuladas salvo en los casos previstos por la ley o cuando, en casos excepcionales, el Tribunal Constitucional, luego del correspondiente proceso de recurso constitucional, decida que fueron reprimidos en violación de ciertos derechos fundamentales. Artículo 89. El Consell Superior de la Justicia, como órgano de representación, dirección y administración de la organización de la justicia, vela por la independencia y el buen funcionamiento de la justicia. Todos sus miembros deberán ser de nacionalidad andorrana. El Consell Superior de la Justicia está formado por 5 vocales designados entre andorranos mayores de 25 años, conocedores de la administración de justicia. Uno será designado por cada copríncep, uno por el síndic general, uno por el cap de govern y uno por magistrados y batllés. Desempeñan el cargo por un periodo de 6 años y no pueden ser elegidos 2 veces consecutivas. El Consell Superior de la Justicia está presidido por el miembro designado por el síndic general. El Consell Superior de la Justicia nombra a batllés y magistrados, ejerce sobre ellos la potestad disciplinaria y promueve las condiciones para que la Administración de Justicia lleve a cabo sus funciones con los medios disponibles. Para cumplir con este objetivo podrá emitir su opinión en relación con la redacción de proyectos de ley que afecten al Poder Judicial o informar sobre la situación de este. La ley cualificada del Poder Judicial regulará las funciones y jurisdicción de este Consell Superior. Artículo 90. Todos los jueces, cualquiera que sea su rango, serán nombrados por un periodo renovable de 6 años, por abogados académicamente calificados y con capacidad técnica para el desempeño de la función judicial. Los presidentes del Tribunal de Batllés, del Tribunal de Corts y del Tribunal Superior de la Justicia son nombrados por el Consell Superior de la Justicia. La duración de su mandato y las condiciones de elegibilidad serán determinadas por la ley cualificada a que se refiere el artículo 89.4 de la Constitución. Artículo 91. El cargo de juez no es compatible con ningún otro cargo público ni con el ejercicio de actividades comerciales, industriales o profesionales. La retribución de los jueces es responsabilidad exclusiva del presupuesto del Estado. Mientras los jueces ejerzan su cargo no podrán ser reprobados, desplazados, suspendidos o destituidos de su cargo, salvo sanción impuesta por motivos de responsabilidad disciplinaria o penal, mediante procedimiento regulado por la ley cualificada y con derecho de audiencia. Y defensa totalmente garantizada. La misma ley regulará también los casos de responsabilidad civil de los jueces. Artículo 92. De acuerdo con las leyes y sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las ocasionaron,
el Estado cubrirá los daños y perjuicios por los problemas ocasionados por la falta de justicia o el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Artículo 93. El Ministerio Público tiene la tarea de velar por la defensa y ejecución del sistema judicial, y la independencia de los tribunales, así como la tarea de promover ante ellos la aplicación de la ley, con el fin de salvaguardar los derechos de los ciudadanos y de la ciudadanía. Protección del interés general. El Ministerio Público está integrado por miembros designados por el Consell Superior de la Justicia, previa asesoría del Govern, por periodos renovables de 6 años, por personas habilitadas para ser nombradas juez. Su condición jurídica estará regulada por la ley. El Ministerio Público, presidido por el Fiscal General de l'Estat, funciona de acuerdo con los principios de legalidad, unidad y jerarquía interna. Artículo 94. Los jueces y el Ministerio Público están a cargo de las actividades policiales relacionadas con los asuntos judiciales según lo establece la ley. Título 8. El Constitucional Tribunal. Artículo 95. El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, funciona jurisdiccionalmente y sus decisiones vinculan tanto a las autoridades públicas como a las personas. El Tribunal Constitucional decide sobre su propio reglamento y ejerce sus funciones sujeto únicamente a la Constitución y la correspondiente ley cualificada que lo regula. Artículo 96. El Tribunal Constitucional está integrado por 4 magistrados constitucionales, designados entre personas de reconocida experiencia jurídica o institucional, 1 por cada uno de los copríncipes y 2 por el Consell General. No pueden ocupar el cargo por más de 2 mandatos consecutivos de 8 años. La renovación del Tribunal Constitucional será parcial. El régimen de incompatibilidad será regulado por la ley cualificada mencionada en el artículo anterior. El Tribunal Constitucional está presidido por el magistrado a quien corresponde el cargo, en base a un sistema de rotación de 2 años. Artículo 97. El Tribunal Constitucional toma sus decisiones por mayoría de votos. Sus votaciones y sus debates son secretos. El presidente, elegido siempre por sorteo, tiene voto de calidad en caso de empate. Las sentencias que apoyen total o parcialmente el recurso de casación deben determinar el alcance y la extensión de sus consecuencias. Artículo 98. El Tribunal Constitucional intenta recursos de inconstitucionalidad contra leyes, reglamentos ejecutivos y el reglamento del Consell General. Solicitudes de dictamen preliminar de inconstitucionalidad sobre leyes y tratados internacionales. Procesos de recurso constitucional. Conflictos de competencia entre órganos constitucionales. A tal efecto, se consideran órganos constitucionales el Coprinceps, el Consell General, el Govern, el Consell Superior de la Justicia y los Comuns. Artículo 99. Los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes o normas estatutarias pueden ser interpuestos por 1/5 parte del Consell General, el Cap de Govern y 3 Comuns. 1/5 parte del Consell General podrá interponer recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento de la Sala. El recurso se interpondrá dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la norma. La interposición del recurso no suspende la aplicación de la norma apelada. El tribunal dictará sentencia en el plazo máximo de 2 meses. Artículo 100. Si en el curso del litigio un tribunal ha razonado y fundado dudas sobre la constitucionalidad de una ley o un decreto legislativo, cuya aplicación sea relevante para su decisión, solicitará por escrito la decisión del Tribunal Constitucional sobre la vigencia de la regla afectada. El Tribunal Constitucional no podrá admitir la tramitación de la solicitud sin más apelación. Si la solicitud es admitida, la sentencia se dictará en el plazo máximo de 2 meses. Artículo 101. Los coprinceps, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1f, el Cap de Govern o 1/5 parte del Consell General, podrán solicitar opinión sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales antes de su ratificación. Tendrán prioridad las actuaciones con esa finalidad. La sentencia que admita la inconstitucionalidad del tratado impedirá su ratificación. En todos los casos, la celebración de un tratado internacional que incluya estipulaciones contrarias a la Constitución requerirá la revisión previa de esta. Artículo 102. El recurso constitucional contra los actos de los poderes públicos que atenten contra los derechos fundamentales podrá ser interpuesto por los que hayan sido parte o cómplices de los procesos judiciales anteriores a que se refiere el artículo 41.2 de esta Constitución. Los que tengan un interés legal relacionado con disposiciones o actos no exigibles del Consell General. El Ministerio Público en caso de violación del derecho fundamental a la jurisdicción. Artículo 103. Surgirán conflictos entre los órganos constitucionales cuando uno de ellos alegue que otro está cumpliendo ilegítimamente las tareas que constitucionalmente son competencia del primero. El Tribunal Constitucional podrá suspender provisionalmente la aplicación de las normas o actos recurridos y, en su caso, ordenar la cesación de los hechos que originaron el conflicto.
La sentencia determinará y conferirá jurisdicción a una de las partes contendientes. La interposición de un conflicto de jurisdicción impide que el asunto llegue a la Administración de Justicia. La ley regulará los casos en que pueda surgir un conflicto de competencia por no ejercicio por los órganos constitucionales de la jurisdicción a la que tienen derecho. El artículo 104 A ley cualificada regulará la condición jurídica de los miembros del Tribunal Constitucional, el proceso constitucional y el funcionamiento de la institución. Título 9. Revisión constitucional. Artículo 105 El derecho a iniciar la revisión de la Constitución recaerá en el coprinceps conjuntamente o en una tercera parte de los miembros del Consell General. Artículo 106 La revisión de la Constitución requerirá la aprobación del Consell General por mayoría de 2/3 de los miembros de la Cámara. Inmediatamente después de su aprobación, la propuesta se someterá a la ratificación en referéndum. Artículo 107 Una vez cumplido el procedimiento establecido en el artículo 106, la coprinceps sancionará el nuevo texto constitucional para su promulgación y entrada en vigencia. Disposición adicional primera. El Consell General y el Govern tienen el mandato de la Constitución para que, conjuntamente con los coprinceps, puedan iniciar negociaciones con los gobiernos de Francia y España con el fin de firmar un tratado internacional tripartito que establecerá el marco de relaciones con los Estados vecinos, sobre la base del respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial de Andorra. Disposición adicional segunda. El cargo de representación diplomática de un Estado en Andorra no es compatible con el desempeño de ningún otro cargo público. Disposición transitoria primera. El mismo Consell General que haya aprobado esta Constitución convocará un periodo extraordinario de sesiones para aprobar al menos el reglamento del Consell General y las lleis cualificades relacionadas con el sistema electoral, la jurisdicción y el sistema de financiación de los comuns, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Este periodo de sesiones finalizará el 31 día de diciembre de 199 almohadilla. En ese plazo, a partir del primer día hábil siguiente a la publicación de la Constitución, el Consell General no podrá ser disuelto y ejercerá todas las funciones que le confiere la Constitución. El día 8 de septiembre de 1993, festividad de Nuestra Señora de Merichel, el Síndic General convocará elecciones generales, que se celebrarán en la primera quincena de diciembre de este año. La finalización de este periodo de sesiones implicará la disolución del Consell General y la destitución del Govern, que funcionará interinamente hasta la formación del nuevo, de acuerdo con la Constitución. Disposición transitoria segunda. La ley cualificada del Poder Judicial contemplará, de forma equilibrada, el nombramiento de jueces y fiscales de los estados vecinos mientras no sea posible otra cosa. Esta ley, así como la relativa al Tribunal Constitucional, regulará la condición de nacionalidad de los jueces y magistrados que no sean andorranos. La ley cualificada del Poder Judicial establecerá el régimen transitorio para la continuidad en el cargo de aquellos jueces que, al momento de su promulgación, no sean titulares de las calificaciones académicas previstas en la Constitución. La referida ley cualificada del Poder Judicial contemplará los sistemas de adecuación de los procesos y causas pendientes al sistema judicial y procesal previstos en esta Constitución, a fin de garantizar el derecho a la jurisdicción. Las leyes y normas vigentes al momento de la constitución del Tribunal Constitucional, podrán ser objeto de recurso constitucional directo en el plazo de 3 meses, contados a partir de la toma de posesión de los magistrados constitucionales. Los órganos facultados para interponer dicho recurso serán los previstos en el artículo 99 de la Constitución. En el periodo del primer mandato siguiente a la entrada en vigor de la Constitución, los representantes de los coprinceps en el Consell Superior de la Justicia no podrán ser necesariamente de nacionalidad andorrana. Disposición transitoria tercera. Los órganos institucionales de la coprinceps, cuyas funciones y jurisdicción haya conferido esta Constitución a otros órganos del Estado, serán transferidos a los órganos mencionados. A tal efecto, se constituirá una comisión técnica. Estará compuesto por un representante de cada coprincep, 2 del Consell General y 2 del Govern, y preparará y dirigirá un informe al Consell General para que éste tome las gestiones necesarias para hacer efectivos los traspasos dentro del plazo del tiempo mencionado en la disposición transitoria primera. La misma comisión realizará las gestiones necesarias para poner los servicios policiales bajo el control exclusivo del Govern dentro del plazo de 2 meses siguientes a la entrada en vigor de la Constitución. Disposición derogatoria. Con la entrada en vigor de esta Constitución quedan derogadas todas las normas anteriores contrarias a ella. Disposición final. La Constitución entrará en vigor inmediatamente después de su publicación en el Butlletí Oficial del Principat de Andorra. Y nosotros los coprinceps, tras la aprobación de la Constitución por el Consell en sesión solemne el 2 día de febrero de 1993, y tras su aprobación por el pueblo andorrano en el referéndum celebrado el 14 de marzo de 1993, lo hacemos la nuestra, la ratificamos, sancionamos y promulgamos y, para conocimiento general, ordenamos su publicación. Casa del Aval,
a 28 de abril de 1993. François Mitterrand, presidente de la República Francesa, copríncipe de Andorra. Jordi Farras Fornés, síndic general. Joan Martí Alanís, obispo de Urgel, copríncipe de Andorra. Notas. Pareadjes, 2 sentencias del siglo XIII que resuelven diversos puntos de disputa entre el conde de Foix y el obispo de Urgel, sobre el ejercicio de sus poderes feudales sobre los valles de Andorra. Principat de Andorra, Principado de Andorra. Coprincipato, coprincipalidad. Parroquies, división tradicional del territorio en Andorra. Butlletí oficial del Principat de Andorra, boletín oficial del Principat de Andorra. Ley cualificada, una ley que, para ser aprobada, requiere una mayoría superior a otras leyes. Consell General, Consejo General, Parlamento unicameral, elegido por sufragio universal y sistema de mayoría en 2 rondas de votación en los respectivos parroquies. Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional. Gobernar, Gobierno. Coprinceps, Coprinces. Cap de l'Estat, Jefe de Estado. Síndic General, Síndico General, o Portavoz. Presidente del Consell General y de la Sindicatura. Cap de Govern, Jefe de Gobierno. Consell Superior de la Justicia, Consejo Superior de Justicia. Consellers, consejeros, miembros del Consell General. Tribunal de Corts, Juzgado de lo Penal, que juzga los delitos en primera y única instancia y resuelve los recursos de los tribunales menores. Tribunal Superior, Tribunal Superior. La Sindicatura, Oficina del Ponente. Subsíndico General, Subsíndico General. Comissió Permanente, Comisión Permanente. Grups Parlamentaris, Grupos Parlamentarios. Comuns, Comunas o Ayuntamientos. Órganos de autogobierno, representación y administración de las parroquias. Ordenanzas, Ordenanzas. Veïnats, barrios y barrios domésticos. Batllers, aproximadamente, magistrados. Tribunal de Batllers, órgano jurisdiccional de carácter colegiado que constituye la base de la organización jurisdiccional en Andorra. Tribunal Superior de la Justicia de Andorra, Tribunal Superior de Justicia de Andorra.